Esa mañana común en la comisaría, el jefe de policía observaba a lo que parecía solo otro grupo de sospechosos detrás del cristal, rostros cansados, jóvenes asustados, nada fuera de lo normal. Pero cuando sus ojos se posaron en el tercero de la fila, su mundo se detuvo. Allí estaba el hijo que había enterrado años atrás, y lo que ocurrió después jamás debería haber sido posible. El reloj marcaba casi las 9 de la mañana, cuando el jefe de policía, Héctor Ramírez, dejó la taza de café sobre la mesa sin mucho entusiasmo. Era un hombre de 58 años, de mirada dura y arrugas profundas que delataban décadas de servicio, pero también de tragedias personales. Las canas no solo denunciaban el paso del tiempo, sino el peso de todo lo que había visto: cuerpos, confesiones, mentiras y, lo peor de todo, la pérdida de su único hijo, Eduardo. Mientras revisaba informes, un agente entró apresurado, golpeando 2 veces la puerta. «Jefe, 4 jóvenes fueron arrestados por intento de robo en un almacén. Están listos para el reconocimiento». Héctor suspiró, cansado. 5 minutos. Ya voy. Se acomodó el saco, tomó la placa y caminó por los pasillos de la comisaría con pasos lentos, acostumbrados. El piso de azulejos reflejaba las luces frías, y el sonido distante de teléfonos y puertas al cerrarse se mezclaba con el zumbido de las lámparas. Era solo otra mañana común, otro día en que los delincuentes serían reconocidos, procesados y olvidados. Héctor había hecho aquello cientos de veces, y en todas ellas la rutina lo adormecía. Ya nada lo sorprendía, ni la maldad, ni el sufrimiento. Había aprendido a protegerse del dolor, como quien se pone una armadura invisible. En la sala de reconocimiento, el agente comenzó a explicar el caso con la voz monótona de quien repite un guión. Intentaron entrar a una bodega. Uno de los muchachos se quedó de vigía. Otro trató de abrir la caja fuerte, pero la alarma se activó antes de que pudieran llevarse algo. Los atraparon en flagrancia. Héctor movía la cabeza levemente, escuchando sin escuchar. Su mente vagaba, perdida en recuerdos antiguos. El olor del café quemado de la cafetería, el eco de las voces en las celdas, todo lo llevaba a un estado casi automático, hasta que una frase lo trajo de vuelta como un golpe repentino. «Señor, ¿ese no es su hijo, el que murió?» Por un instante, Héctor pensó que había escuchado mal. «¿Cómo dice?», preguntó, girándose lentamente hacia el agente. El hombre señalaba, incrédulo, el vidrio que separaba la sala de observación de la de reconocimiento. Del otro lado, 4 jóvenes esperaban en silencio. Pero el tercero en la fila, algo en él hizo que el corazón de Héctor se detuviera. El corte de cabello, la forma del rostro, la mirada baja y tímida, todo era demasiado familiar. Héctor dio un paso al frente, con la respiración atrapada en el pecho. Su voz titubeó. Mi hijo murió hace 5 años. Aún diciendo eso, sintió la duda abrir un abismo bajo sus pies. El recuerdo lo inundó como una avalancha. Eduardo tenía solo 13 años cuando desapareció. 3 semanas después, el cuerpo de un muchacho con la misma ropa y la misma estatura fue hallado carbonizado en un matorral. La pericia lo confirmó por el anillo, un regalo que el propio Héctor le había dado. El entierro fue silencioso, bajo la lluvia, con pocas palabras. Desde aquel día algo dentro de él se apagó. Siguió viviendo, pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Y ahora, ese rostro, vivo, joven, idéntico, hacía que todo regresara. «No puede ser», murmuró con los ojos llenos de lágrimas sin darse cuenta. El agente lo miraba sin saber qué decir. «¿Quiere que llame al chico para interrogarlo, señor?» Héctor dudó. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Sí, quiero verlo a los ojos», dijo en voz baja, casi en un susurro. Mientras el agente salía a buscar al joven, Héctor apoyó las manos en la mesa, intentando recuperar el control. Su mente giraba entre el pasado y el presente, entre la razón
y el instinto. Podía ser coincidencia, podía ser solo un chico parecido, pero una parte de él, la más profunda, susurraba otra cosa. ¿Y si...? Cuando la puerta se abrió y el muchacho entró, Héctor sintió que las piernas le fallaban. La luz fría de la sala acentuaba cada detalle, la mirada desconfiada, la nariz levemente torcida, la cicatriz en la ceja. Todo gritaba a Eduardo, pero los ojos eran lo que más dolía. Llevaban algo lejano, un vacío que jamás había visto antes. El joven evitaba la mirada del jefe inquieto, como un niño acorralado. Y Héctor, sin entender por qué, sintió un escalofrío en el estómago. Esa presencia traía más que recuerdos. Traía una sensación sofocante de que algo terriblemente errado estaba a punto de revelarse. El muchacho se sentó frente a la mesa con las manos esposadas, la mirada esquiva y los hombros tensos. Héctor se quedó un momento solo observándolo. Cada pequeño gesto, la forma en que mordía el labio inferior, el movimiento nervioso de la pierna, incluso la manera de desviar la vista cuando se sentía presionado, todo le recordaba a Eduardo. Era como si el pasado hubiera regresado en un cuerpo nuevo, igual pero herido. El silencio era espeso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj en la pared. Héctor respiró hondo, buscando encontrar la voz. ¿Cuál es tu nombre completo, muchacho? Leo, solo Leo, respondió de forma seca, casi automática. ¿Y tu apellido? No tengo, o no lo recuerdo. Héctor frunció el ceño. ¿No lo recuerdas? El chico dudó, moviendo los ojos con inquietud. Yo solo recuerdo haber despertado en un callejón, con sangre en la cabeza. Me dijeron que fue un accidente, pero no recuerdo nada antes de eso. Su voz era débil, insegura, pero cargada de una verdad confusa. Héctor se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? El joven pensó un momento. Unos 5 años, tal vez. 5 años. Exactamente el tiempo desde la muerte de Eduardo. La coincidencia le ardió por dentro, como hierro al rojo vivo. Héctor se recargó lentamente en la silla, el cuerpo tenso, los ojos fijos en el muchacho. ¿Y antes de eso? Ningún nombre, ningún recuerdo, nada. Leo negó con la cabeza. Solo destellos. Un portón azul, una voz gritando mi nombre, creo, y un olor fuerte a gasolina. Esa palabra hizo que la sangre de Héctor se helara. Gasolina. El cuerpo encontrado 5 años atrás, el que él creyó que era de Eduardo, había sido hallado carbonizado. El informe decía que el fuego comenzó por combustible derramado en el lugar. Sintió que el corazón se aceleraba, la garganta se secaba. Era demasiada coincidencia. ¿Gasolina? ¿Estás seguro de eso?, preguntó, tratando de disimular el temblor en la voz. Sí, señor. Todavía huelo la gasolina en mis sueños. Héctor permaneció en silencio por un largo rato, estudiando el rostro del chico. El parecido ya no era solo físico, estaba en los gestos, en la entonación, incluso en la manera de reaccionar ante las preguntas. El policía a su lado, observando todo, susurró: «Jefe, ¿y si de verdad es él?». Pero Héctor aún luchaba contra la razón. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que su mente pudiera aceptar, porque el corazón ya creía. «Hagamos esto, muchacho», dijo con firmeza. «Te tomaremos una muestra de ADN, solo para aclarar las cosas». Leo levantó la mirada, asustado. «¿Hice algo malo?». «No», respondió Héctor. «Pero puede que hayas hecho algo muy bueno, sin saberlo». La toma fue rápida, pero la espera sería un tormento. Héctor pasó la noche en la oficina, revisando los archivos del caso antiguo. Fotos borrosas, peritajes, fechas. Cada detalle que antes parecía definitivo, ahora se transformaba en duda. Tomó una de las fotos antiguas de Eduardo y la colocó junto a la imagen actual del chico. Los rostros comparados eran casi idénticos,
salvo por una pequeña cicatriz en la ceja, la misma que Eduardo se había hecho a los 9 años al caer de la bicicleta. Puso los dedos sobre la foto y murmuró solo: «Si eres tú, hijo mío. ¿Dónde has estado todo este tiempo?». Los días siguientes fueron una tortura. Héctor fingía normalidad, pero no podía concentrarse en nada. Pasaba horas mirando por la ventana, reviviendo el entierro, el ataúd cerrado, la duda que nunca se había ido. Por las noches soñaba con la voz de Eduardo llamándolo, como cuando era niño. «Papá, espérame». Despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era el laboratorio, y cuando finalmente lo fue, la voz del técnico sonó distante. «Jefe Ramírez». El resultado llegó. Las manos de Héctor temblaban mientras abría el sobre. La luz de la sala parecía más intensa, el sonido del aire acondicionado más fuerte, todo girando a su alrededor. Leyó la hoja una vez, luego otra, y otra, hasta que comprendió lo que tenía frente a él. Compatibilidad genética confirmada. 99, 98%. El papel cayó de sus manos. Se apoyó en la mesa, el cuerpo vacilando. Dios mío, es Eduardo. En los minutos siguientes, el mundo se disolvió entre lágrimas contenidas y respiración entrecortada. El dolor de 5 años se mezclaba con un alivio imposible de describir. Su hijo, el niño que creyó haber perdido, estaba vivo. Sin pensarlo, fue hasta la celda. Cuando el muchacho lo vio, dio un paso atrás, confundido. Héctor abrió la puerta con sus propias manos y lo abrazó sin previo aviso. El chico se quedó rígido, sin entender, luego lentamente correspondió al abrazo. «¿Qué está pasando?», preguntó. Héctor solo susurró: «Eres mi hijo». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones que ninguno de los dos sabía nombrar. El reencuentro, por más real que fuera, tenía el peso de un abrazo entre extraños. Padre e hijo, unidos por la sangre, pero separados por una vida de oscuridad. Y mientras regresaban a casa, una sensación inquietante acompañaba a Héctor. Si Eduardo estaba vivo, entonces, ¿a quién había enterrado 5 años atrás? La habitación estaba envuelta en silencio cuando Héctor abrió la puerta. Eduardo, aún pálido y con la mirada perdida, estaba sentado en el sillón de la sala, girando entre los dedos una taza de té que ya se había enfriado. Desde el reencuentro, había hablado poco. Parecía vivir entre dos mundos, el presente que no comprendía y el pasado que no recordaba. Héctor se acercó despacio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «Hijo», murmuró, «necesito entender qué te pasó». Eduardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante, el niño que alguna vez fue pareció reaparecer en ese rostro cansado. Respiró hondo antes de comenzar. «No lo recuerdo todo, pero recuerdo el dolor», dijo, con la voz quebrada. «Recuerdo correr, gritar y un golpe fuerte en la cabeza. Después solo oscuridad. Las manos le temblaban. Desperté en un callejón, todo ensangrentado. La gente pasaba y me miraba con miedo. Intenté pedir ayuda, pero nadie me escuchaba. Pensé que iba a morir ahí». Héctor se levantó sin darse cuenta, las piernas inquietas. Cada palabra sonaba como un cuchillo que reabría una herida vieja. «¿Y nadie te ayudó?», preguntó con la voz ronca. Eduardo negó con la cabeza. «Nadie. Durante días vagó sin rumbo. Dormía bajo marquesinas, robaba pan de panaderías, bebía agua de los grifos. Contó que una noche lluviosa encontró refugio en un almacén abandonado, donde un hombre lo vio desmayado y lo llevó adentro. Dijo que se llamaba Orlando», continuó mirando fijamente el suelo. «Me dio comida, una manta, dijo que debía quedarme con él. No recordaba nada, ni siquiera mi nombre. Él me llamaba Leo, y yo creí que así me llamaba». Héctor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquel nombre que su hijo había adoptado por casualidad ahora tenía todo el sentido. En los meses siguientes,
Eduardo contó que vivió bajo el dominio de Orlando. Cuidaba de mí, pero también me usaba. Dijo que si quería seguir comiendo debía trabajar para él. Al principio eran pequeños robos, carteras, celulares. Luego, cosas peores. Su voz vaciló. Me sentía sucio, papá. Sabía que estaba mal, pero no podía salir. Tenía miedo de morir. Héctor lo miraba fijamente, con el corazón oprimido. Quería abrazarlo, protegerlo, pero algo lo detenía. Quizá la culpa por no haber estado ahí cuando su hijo más lo necesitó. Eduardo describió las noches en que dormía en el suelo frío, compartiendo el espacio con otros niños. Dijo que a veces escuchaba disparos a lo lejos y pensaba que tal vez lo estaban cazando. Una vez intenté escapar. Orlando me encontró y me golpeó hasta dejarme inconsciente. Desperté con todo el cuerpo adolorido y me dijo que si volvía a intentarlo, no volvería a despertar. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Pensé en acabar con todo, papá. De verdad lo pensé. Héctor apretó las manos con fuerza, los ojos nublados. No digas eso, hijo. Sobreviviste. Eso es lo que importa. El muchacho asintió, limpiándose el rostro. Pero no sabía a dónde ir. No recordaba quién era, ni de dónde venía. Solo sabía que ese hombre decía ser el único que me quería cerca. Y le creí. El silencio que siguió fue devastador. Con la voz temblorosa, Héctor dijo: el golpe en la cabeza debió borrarte la memoria. Eso fue lo que te quitó de mí. Se levantó, fue hacia la ventana y se quedó mirando la calle. La lluvia comenzaba a caer, reflejando las luces de la ciudad. Enterré a otro niño, Eduardo. Juré que eras tú, y ahora no sé qué es verdad. Eduardo se levantó y se acercó lentamente. Papá, yo también quiero entender. Necesito recordar lo que pasó esa noche. Necesito saber por qué me dejaron ahí para morir. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de dolor y de misterio. Héctor lo miró a los ojos, sintiendo que algo más grande se acercaba. Algo que aún no podían nombrar. Las semanas siguientes parecían traer una frágil normalidad. Héctor intentaba crear una rutina con Eduardo. Comidas sencillas, conversaciones cortas, alguna que otra sonrisa perdida. Pero la casa, antes vacía y silenciosa, ahora respiraba una tensión muda. El padre observaba a su hijo dormir en la habitación de al lado. A veces se levantaba en medio de la noche solo para comprobar que aún estaba ahí. Era como si tuviera miedo de que el muchacho desapareciera de nuevo. Había una calma aparente, pero el aire cargaba algo distinto. Una corazonada que el instinto veterano de Héctor no podía ignorar. Una noche fría, mientras revisaba informes en la sala, escuchó el sonido metálico del portón al abrirse. El perro ladró, luego cayó de golpe. Héctor se levantó, el cuerpo entero en alerta. Al salir encontró un sobre blanco prendido en el portón con un alambre, sin nombre, sin sello, solo una caligrafía apurada y torcida al centro. Para el jefe Ramírez. Lo abrió ahí mismo, bajo la luz amarilla del poste. Dentro había una sola hoja arrugada, con una frase escrita en letras mayúsculas. Deberías haberte quedado muerto. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El frío de la madrugada le atravesó el traje como una navaja. Miró a su alrededor, los ojos buscando cualquier movimiento. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observado era sofocante. Corrió adentro, cerró las puertas con llave y fue directo a las cámaras de seguridad. Reprodujo las grabaciones cuadro por cuadro, los ojos fijos en la pantalla, y entonces, en el reflejo de la cámara del portón, vio la sombra, un hombre alto, con capucha oscura, de pie en la acera, observando la casa durante largos minutos antes de desaparecer en la oscuridad. El corazón de Héctor se desbocó. Aumentó la seguridad ese mismo día. Colocó cerraduras nuevas, reforzó las ventanas, cambió la clave de la alarma.
Pero el miedo no estaba solo afuera, estaba dentro de él. Comenzó a dormir con la pistola sobre la mesa de noche, despertando al menor ruido. Eduardo notaba el comportamiento de su padre e intentaba disimular su propia inquietud. ¿Todo bien, papá?, preguntaba en voz baja. Sí, hijo, solo precaución. Pero Héctor sabía que mentía. Reconocía esa silueta en las grabaciones, la forma en que el hombre se movía, su porte, su manera de observar. Era Orlando. El recuerdo de ese nombre trajo de vuelta una rabia antigua, casi instintiva. Orlando. El hombre que había secuestrado el destino de su hijo, que lo había convertido en un títere, que le había robado la infancia. Ahora estaba de regreso y quería terminar lo que había empezado. Héctor comenzó a seguir sus propios rastros, intentando entender si alguien dentro de la corporación lo había traicionado o si Orlando simplemente lo había encontrado por casualidad. En cada sombra veía un posible enemigo. En cada sonido de la calle, una advertencia. El instinto policial gritaba: «Esto es una cacería y tú eres la presa». Una noche, Héctor bajó a la cocina a beber agua y encontró a Eduardo en la sala, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó. El muchacho negó con la cabeza. «Siento que hay alguien allá afuera, como si me llamaran por el nombre que no recuerdo». El padre se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Mientras yo esté aquí, nadie te va a tocar. ¿Entendiste?». Eduardo asintió, pero sus ojos seguían perdidos en la oscuridad detrás del vidrio. Del otro lado de la calle, una luz parpadeó. Por un segundo, Héctor creyó ver una figura inmóvil bajo el poste. Cuando parpadeó, ya no estaba. El ambiente en la casa se volvió denso, casi irrespirable. Las luces del porche permanecían encendidas toda la noche, y aún así, el miedo se arrastraba entre las habitaciones como un susurro. Héctor intentaba actuar con normalidad en el trabajo, pero sus colegas notaban el cansancio, la tensión. Incluso el sonido del teléfono lo hacía estremecerse. Sabía que no era paranoia, era una advertencia. El pasado había encontrado el camino de regreso. Y mientras observaba a Eduardo dormir, se dio cuenta de algo que lo heló por dentro. El chico se movía inquieto, murmurando el nombre Orlando, entre sueños. Era como si la sombra hubiera vuelto, no solo para vengarse, sino para llevárselo. La madrugada se insinuaba fría, con ese silencio denso que antecede a las tragedias. Héctor despertó sobresaltado. Un sonido seco, metálico, cortó la quietud de la casa. Llamó a su hijo, con la voz ronca, pero nadie respondió. El pasillo parecía más largo, el piso más helado. Cuando llegó a la habitación de Eduardo, la sangre se le fue del rostro. La ventana estaba forzada, la cortina se movía con el viento y la cama vacía. Sobre la sábana, solo un trozo de cuerda rota y huellas de zapatos en el alféizar. El desespero llegó antes que la razón. Héctor recorrió la casa gritando el nombre del muchacho. Nada, solo el sonido de su propio corazón golpeándole los oídos. El teléfono sonó. La voz del otro lado era arrastrada, burlona, familiar. «Jefe Ramírez, ¿cuánto tiempo, verdad? Espero que todavía tenga el valor de enfrentar el infierno que dejó atrás». Héctor apretó el aparato contra el oído. «¿Quién eres?». La risa que respondió fue lenta, sarcástica. «No finjas que no me conoces. Trae tu arma y ven al viejo almacén de la carretera. Ven solo. Ah, y apaga las luces, porque si la policía aparece, tu hijo deja de respirar». La línea se cortó. Héctor se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que el suelo giraba. La voz era de Orlando, la sombra que había vuelto desde los escombros de su culpa. Tomó la pistola, se puso el abrigo y condujo por las calles vacías, con los faros abriendo camino entre la niebla. La carretera parecía no tener fin. En el asiento del acompañante, una foto antigua de Eduardo, de 9 años, la sonrisa ladeada, los ojos llenos de vida,
lo observaba en silencio. El almacén apareció a lo lejos, un esqueleto de hierro y óxido bajo la luz pálida de la luna. El viento silbaba, arrastrando polvo y pedazos de papel. Héctor entró, el eco de sus pasos resonando en las paredes. Llamó a su hijo 1, 2 veces. Ninguna respuesta. Y entonces, un golpe en la espalda, un destello de dolor, y la oscuridad lo devoró. Cuando abrió los ojos, la cabeza le latía con fuerza. Estaba amarrado a una silla, las manos sujetas con cuerdas ásperas, el suelo húmedo bajo los pies. A su lado, bajo una lámpara que parpadeaba, estaba Eduardo, el rostro golpeado, los labios partidos pero vivo. «¿Papá?», susurró el chico. Antes de que Héctor pudiera responder, una sombra cruzó el pasillo. Orlando apareció con la misma sonrisa de quien contempla su obra terminada. Llevaba en las manos una botella y una pistola, ambas reflejando la luz débil. «Bienvenido, jefe. He esperado mucho tiempo para esta conversación». Se acercó despacio, el sonido de sus botas resonando. «¿Sabes qué es curioso?», me empezó. «Hace 5 años me quitaste lo único que tenía, mi hijo, Juan». Su voz era tranquila, pero cargada de un odio viejo. «Entraste a ese almacén, disparaste sin mirar, y el muchacho cayó justo frente a mí. Y tú llamaste a eso justicia». Héctor bajó la mirada. Fue una operación, estaba armado. Orlando rió, un sonido ronco. Era un niño, Héctor, un niño asustado. «Y tú, el héroe de la ley, el salvador, el hombre justo, apretaste el gatillo y lo enterraste en el barro». Su voz temblaba, no de dolor, sino de placer al prolongar el sufrimiento del otro. «Quise matar a tu hijo esa misma noche, lo juro, pero mientras lo seguía vi algo mejor. Vi la oportunidad de hacerte vivir lo que yo viví, y más. Así que lo tomé. Le golpeé la cabeza hasta que olvidó su propio nombre, y cuando abrió los ojos, no recordaba quién era ni quién lo amaba. Perfecto, ¿no?». Orlando puso la mano sobre el hombro del chico, que se encogió. Un niño limpio, listo para ser reescrito. El hijo del jefe de policía convertido en mi ladrón de esquina. Su voz se volvió más grave, más cruel. Lo alimenté, lo cobijé, le enseñé a mentir. Cuando robaba bien le decía buen chico. Cuando fallaba le mostraba el fuego. Inclinó la cabeza sonriendo. Necesitaba otro hijo, al fin y al cabo. Tú me quitaste uno. Héctor intentó soltarse de las cuerdas, pero Orlando lo empujó de nuevo con una patada. ¿Sabes qué fue lo que más disfruté? Forjar su muerte. El cuerpo carbonizado, el anillo, la pericia, todo fue mío. Me aseguré de ver el entierro desde lejos. Tú ahí, con traje negro, mirando el ataúd vacío, creyendo que la justicia era un ciclo completo. Y yo, saboreando el dulce gusto de la venganza. Eduardo lloraba en silencio, los ojos confusos, perdidos entre recuerdos que comenzaban a regresar. Orlando lo notó y acercó su rostro, su aliento caliente y ácido. «¿Recuerdas, chico, el olor a gasolina, el fuego? Yo lo hice todo con mis manos». El joven temblaba. Héctor, casi sin voz, murmuró: «Eres un monstruo». Orlando rió bajo. «No, solo soy un padre que aprendió del mejor». Giró el cuchillo entre los dedos y concluyó con frialdad: «Ahora es mi turno de terminar esta historia. Primero el padre, luego el hijo». El reloj en la pared marcó un segundo de silencio absoluto. El sonido de las cadenas, el goteo del agua, el crujir de la estructura, todo parecía anunciar que el tiempo se había acabado. Héctor fijó la mirada en su hijo, intentando transmitirle fuerza, una última promesa muda: «Aún no he terminado». Orlando levantó el cuchillo, el brillo del acero reflejando el miedo en los ojos de Eduardo. Y en ese instante, ambos contuvieron la respiración, como si el mundo entero esperara el siguiente movimiento. El instante en que la hoja del cuchillo brilló fue el mismo en que algo despertó dentro de Eduardo. Un instinto puro, casi salvaje, que no venía de la memoria,
sino de la sangre. Antes de que Orlando pudiera asestar el golpe, el muchacho se lanzó contra él, rompiendo la cuerda que ya se había debilitado con el roce. El impacto fue brutal. Los dos cayeron al suelo de concreto, rodando entre el polvo y el olor metálico de la sangre. El grito de Héctor resonó en la oscuridad, una mezcla de desesperación e incredulidad. Eduardo peleaba como quien lucha por dos vidas, la suya y la de quien ama, aunque no recordara del todo ese amor. Orlando, más fuerte y acostumbrado a la violencia, reaccionó con un golpe certero en el estómago del muchacho, que perdió el aire y cayó de rodillas. «Todavía tienes mucho de él en ti, ¿verdad?», burló el hombre, escupiendo al suelo. «Esa maldita terquedad». Eduardo tosió, la respiración entrecortada, pero sus ojos brillaban con algo distinto. Una llama que 5 años atrás se había apagado y ahora ardía de nuevo. «Tú nunca fuiste mi padre». La frase salió áspera, pero cortante. Orlando vaciló, sorprendido. Y en ese pequeño instante de distracción, Héctor, aún atado, empezó a forzar las cuerdas con todas sus fuerzas, la piel de sus muñecas sangrando. El sonido de algo rompiéndose, la madera de la silla cediendo, marcó el inicio del cambio. Héctor se liberó parcialmente, el rostro empapado en sudor, el cuerpo tembloroso, pero los ojos fijos en la escena frente a él. Orlando arrastró a Eduardo por el cuello y lo empujó contra una columna, el cuchillo otra vez en mano. «Yo te hice quien eres, muchacho. Sin mí no serías nada. Un cadáver olvidado en un callejón». Eduardo con esfuerzo respondió: «Prefiero ser nada, antes que ser tú». El golpe vino, pero el joven lo bloqueó con el antebrazo, sintiendo cómo el filo abría su piel. El grito que escapó fue de dolor, pero también de furia. La escena se convirtió en un caos de movimientos, sombras y respiraciones entrecortadas. Eduardo, herido, logró empujar a Orlando contra una pila de cajas, derribándolas con estrépito. Héctor, finalmente libre, se puso de pie tambaleando y corrió hacia la pistola que yacía junto a la pared. Orlando notó el movimiento y lanzó una cuchillada que rozó el hombro del jefe. El dolor lo hizo tambalear, pero no detenerse. «¡Suelta a mi hijo!», rugió apuntando el arma con ambas manos. Orlando, con el rostro cubierto de sudor y sangre, sonrió con desprecio. «No tienes el valor, Ramírez, nunca lo tuviste, por eso todos los tuyos mueren». La frase lo atravesó como un disparo, y antes de que Héctor pudiera reaccionar, Eduardo volvió a lanzarse sobre Orlando, derribándolo con un golpe desesperado. Los dos rodaron por el suelo en una pelea cuerpo a cuerpo. El ruido de las cadenas, los gemidos, el metal golpeando el concreto, todo se mezclaba con el agrio olor de la venganza y el miedo. Héctor soltó la pistola y corrió hacia ellos. El suelo vibraba con el peso de la lucha. Orlando logró quedar encima, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, a punto de clavarlo en el pecho del muchacho. Héctor gritó y se lanzó sobre los dos. La hoja pasó rozando el rostro de Eduardo y cayó lejos, rebotando en el suelo. Padre e hijo ahora peleaban juntos, instintivos, sucios, humanos. Héctor golpeaba con la rabia acumulada de años. Eduardo lo acompañaba, jadeando entre sollozos. La furia del uno y el coraje del otro se unían como si el tiempo hubiera regresado solo para reparar lo que les había sido arrebatado. Orlando aún intentaba resistirse, pero la fuerza que lo movía, el odio, empezaba a disolverse ante el peso de aquello que jamás tuvo: amor. Héctor, con un último impulso, lo empujó contra el pilar y lo inmovilizó con la misma cuerda que antes lo había atado. Orlando escupió sangre y odio. «¿Crees que ganaste? Yo ya viví dentro de él. Una parte de mí nunca se irá». Héctor lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No, la parte de mí es la que ha vuelto a él». El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo respiraba con dificultad, el brazo sangrando, el cuerpo temblando. Su padre se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza, el sonido del llanto mezclándose
con el de la respiración aliviada. Afuera, la madrugada empezaba a clarear, y por primera vez en 5 años, Héctor sintió que el peso del dolor se aligeraba un poco, como si la luz tímida del amanecer fuera una promesa, de justicia, de un nuevo comienzo, o tal vez solo de descanso. El sol amaneció tímido aquella mañana, tiñendo el viejo almacén con tonos anaranjados y tristes. El suelo aún guardaba las marcas de la pelea, sangre seca, cuerdas rotas, fragmentos de vidrio y respiraciones pesadas mezcladas con el olor a óxido. Orlando fue llevado esposado, inconsciente, y las sirenas que se alejaban dejaban en el aire una sensación contradictoria de final y comienzo. Héctor permaneció allí, sentado junto a su hijo, observando el cielo aclararse como quien reaprende a respirar. Eduardo, con el brazo vendado y los ojos vidriosos, miraba a su padre en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. El sonido distante de las ambulancias era el último eco de una pesadilla que por fin se desvanecía. Los días siguientes fueron lentos. En el hospital, Héctor casi no se apartaba del lecho de su hijo. Pasaba horas observándolo dormir, escuchando el pitido constante de las máquinas como un recordatorio de que el milagro seguía en curso. A veces recordaba la primera vez que lo tuvo en brazos, cuando era apenas un bebé. El mismo rostro, el mismo gesto sereno después del llanto. «Te perdí 2 veces y aún así regresaste a mí», murmuraba, sin saber si hablaba consigo mismo o con Dios. Eduardo despertaba poco a poco, y cada día que pasaba, los rasgos de miedo y confusión cedían espacio a algo nuevo. Paz. Ese chico que había aprendido a sobrevivir, comenzaba, por fin, a vivir. Cuando le dieron el alta, Héctor tomó una decisión silenciosa. Entregó su arma, su placa y la vieja carpeta de cuero que lo había acompañado durante 30 años. «¿Es el final?», le preguntó un colega. «No», respondió. «Es el comienzo». Volvió a casa con su hijo, decidido a reconstruir un día a día que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Cocinaban juntos, salían a caminar, se reían de cosas simples. A veces el silencio se instalaba, y ambos se miraban con ese asombro de quien todavía se reconoce después de años de distancia. En esos momentos, Héctor entendía que el tiempo perdido no podía recuperarse, pero sí podía vivirse de nuevo, de otra manera. Una tarde, sentados en el porche, Eduardo miró al horizonte y dijo algo que dejó a su padre sin palabras. «Papá, quiero ser policía». Héctor levantó los ojos, sorprendido. «¿Qué dijiste?» Eduardo sonrió de lado. «Quiero ayudar a la gente, como tú siempre lo intentaste. Quiero usar lo que viví para evitar que otros pasen por lo mismo». La frase quedó suspendida en el aire, con la fuerza de una promesa. Héctor sintió el pecho apretarse, no de miedo, sino de orgullo. Por un instante vio su reflejo en aquel muchacho, pero libre de las sombras que lo habían perseguido. «No tienes idea de cuánto me enorgullece oír eso», respondió, con los ojos humedecidos. Las semanas siguientes fueron de transformación. Héctor lo acompañaba en los exámenes, en las inscripciones, en las largas charlas sobre justicia y perdón. Eduardo entrenaba con determinación, como si cada flexión, cada carrera, cada libro leído fuera una manera de exorcizar el pasado. A veces, cuando el cansancio lo vencía, recordaba a Orlando las noches de miedo y se repetía a sí mismo: «No dejaré que el dolor me defina». Héctor lo observaba desde lejos, sabiendo que ese era el verdadero milagro, no el regreso de su hijo, sino la fuerza de quien, habiendo conocido la oscuridad, elige caminar hacia la luz. El antiguo jefe de policía ya no dormía con la pistola en la mesita. Ahora despertaba con el aroma del café y la risa de su hijo en la cocina. Aprendió a apreciar el silencio, a aceptar el tiempo, a vivir el presente. A veces aún lo atormentaban los recuerdos. El disparo que mató a Juan,
la mirada enloquecida de Orlando, las noches de angustia. Pero cuando esos fantasmas volvían, bastaba mirar a Eduardo para recordar que el amor había vencido al odio. Y eso era suficiente. El pasado seguía ahí, pero ya no mandaba. Una noche, mientras veían las noticias, Héctor notó a su hijo parado frente a la ventana, con una expresión serena. «¿Qué pasa?», preguntó. Eduardo sonrió sin apartar la vista. «Nada. Solo pensaba que si todo eso no hubiera pasado, tal vez nunca te habría conocido de verdad». Héctor se levantó y lo abrazó por detrás, fuerte, sin palabras. Afuera, la luna bañaba el jardín con una luz blanca y tranquila. Por un instante, padre e hijo permanecieron ahí, respirando juntos, sintiendo que después de tantos años, el mundo por fin se había aquietado a su alrededor. Habían pasado 10 años desde aquella noche en que el viejo almacén se convirtió en el punto final de una historia de dolor y en el punto de partida de una nueva vida. El tiempo, que antes parecía enemigo, se había vuelto aliado. Héctor caminaba ahora con paso tranquilo, el cabello completamente canoso, el semblante más ligero y los hombros menos tensos. La casa era otra, llena de vida, con fotografías en las paredes y el sonido del piano que Eduardo había aprendido a tocar en sus ratos libres. El reloj de la sala marcaba el final de otra tarde y sobre la mesa descansaba una invitación, la ceremonia de graduación de la Academia Nacional de Policía. Héctor la observaba con los ojos húmedos, los dedos temblorosos trazando las letras doradas. Su hijo, el niño que la vida le había arrebatado 2 veces, estaba a punto de recibir su uniforme frente a una multitud. La mañana de la ceremonia, el auditorio estaba lleno. El eco de las voces, el murmullo de las familias, las risas nerviosas y los pasos apresurados formaban un coro de emociones contenidas. Héctor, en la primera fila, se acomodaba el saco con las manos inquietas. Cada rostro uniformado que pasaba frente a él era un recordatorio silencioso del camino que su hijo había recorrido. Cuando el nombre Eduardo Ramírez resonó por los altavoces, el corazón de Héctor se encogió. La música se detuvo y el joven apareció en el escenario, uniformado, erguido, con los ojos brillando, como si llevaran consigo todas las cicatrices y victorias de esos 10 años. Subió los escalones despacio, con la mirada firme y serena. El público lo aplaudía, pero él solo veía un rostro entre tantos, el de su padre. Había entre ellos una complicidad muda, una conversación sin palabras, como si ese instante sellara un pacto forjado en la oscuridad. La medalla fue colocada sobre su pecho. El chasquido metálico sonó como un símbolo de renacimiento. Eduardo respiró hondo y sonrió. En el fondo del auditorio, algunas personas susurraban. Muchos conocían parte de la historia, pocos comprendían el milagro completo. El hijo del jefe de policía, secuestrado, convertido en delincuente y rescatado por la verdad, ahora se convertía en protector de la ley. Héctor secó discretamente sus lágrimas. Recordó la primera vez que escuchó a Eduardo decir que quería ser policía. En aquel entonces, dudó que pudiera soportar el peso del uniforme, pero ahora, viéndolo ahí, erguido, comprendía que no solo lo había soportado, se había transformado en él. Los aplausos lo trajeron de vuelta al presente, y cada palmada sonaba como un perdón colectivo, un testimonio silencioso de que incluso el dolor puede florecer cuando hay suficiente amor para sostenerlo. Cuando la ceremonia terminó, Héctor se puso de pie, tambaleando un poco, y esperó a su hijo al pie del escenario. Eduardo se acercó, el uniforme impecable, el rostro emocionado. Al llegar frente a él, sonrió, tratando de contener las lágrimas. «Papá, solo llegué hasta aquí por ti». Héctor le acarició el rostro con las manos temblorosas y curtidas. «No, hijo, llegaste hasta aquí porque, aún en la oscuridad, nunca dejaste que tu luz se apagara». Aquellas palabras, dichas en un susurro, parecieron llenar todo el auditorio. El abrazo que siguió fue largo,
apretado, sanador. Ya no era el abrazo del miedo ni el del reencuentro, sino el de la victoria sobre todo lo que intentó destruirlos. Afuera, el viento soplaba suave. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas del edificio y cada destello parecía un fragmento de memoria que volvía a la vida. Héctor miró al cielo y pensó en el niño que un día creyó haber perdido. También pensó en Juan, el hijo muerto de Orlando, y por primera vez no sintió odio, sino compasión. Quizá el verdadero triunfo no estaba en vencer, sino en perdonar. Eduardo se acercó, sosteniendo la gorra de su uniforme en las manos. ¿Nos vamos a casa?, preguntó. Héctor asintió con una sonrisa tranquila. Vamos, policía. Mientras caminaban juntos por el patio, los sonidos de la ciudad se mezclaban con el eco de los aplausos que aún parecían resonar a lo lejos. Un nuevo ciclo se abría, ya no de dolor ni de venganza, sino de propósito. Eduardo miró a su padre de reojo y dijo, riendo: ¿Sabes qué es curioso? A veces todavía sueño con aquel almacén, pero ahora, cuando despierto, no siento miedo, siento gratitud. Héctor lo miró con ternura. Así es como la vida sana, hijo. No borra, transforma. Y siguieron juntos, en silencio, dejando que el viento se llevara lo que quedaba del pasado, mientras la luz dorada de la tarde los envolvía como una promesa. Nunca volverían a estar solos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el parque, el millonario enfermo apenas podía mantenerse en pie. Mientras su hijo jugaba tratando de ocultar el miedo de perderlo, una niña pobre apareció con un pequeño puesto que decía: «Curo a personas con cáncer». El niño se acercó y dijo con la voz temblorosa: «Salva a mi papá y él te adoptará». La respuesta de la niña, sin embargo, cambiaría para siempre el destino de aquella familia, y lo que sucedió después nadie podría explicarlo. El sol parecía burlarse del sufrimiento humano aquella tarde. Cada rayo que atravesaba los árboles del parque resaltaba el contraste entre la vida vibrante alrededor y el hombre sentado en el banco, pálido, esquelético, con un pañuelo blanco cubriendo su cabeza sin cabello. Domenico Santoro, el millonario que alguna vez fue portada de revistas y sinónimo de poder, ahora apenas podía sostener su propio cuerpo. El traje caro colgaba flojo sobre sus hombros huesudos. La respiración era corta, entrecortada por toses secas que revelaban el avance cruel del cáncer. Observaba a su hijo jugar, con la expresión de quien intenta memorizar cada sonrisa antes de la despedida inevitable. «¿Recordará mi voz cuando ya no esté?», pensaba, sintiendo que el corazón se le encogía. Lucas corría entre las hojas secas, tratando de disimular el miedo que crecía dentro de él. Cada vez que miraba a su padre, sentía el estómago revolverse de angustia. Ya no reconocía a aquel hombre cansado como el mismo que lo cargaba sobre los hombros y lo hacía reír hasta llorar. «Mi papá se está desvaneciendo», murmuró bajito, pateando una piedra. A lo lejos escuchó carcajadas. Un grupo de adolescentes señalaba algo cerca de un árbol, riendo a gritos. Curioso, se acercó y vio, detrás de una tienda improvisada hecha de cajas y telas de colores, a una niña delgada, de unos 11 años, sosteniendo un cartel torcido con letras pintadas a mano. «Curo personas con cáncer». Estaba descalza, con las rodillas sucias de tierra, el cabello despeinado, pero la mirada era firme, casi adulta. Las risas a su alrededor parecían flechas, pero ella permanecía inmóvil, con el mentón en alto. Una mujer intentó jalar a su hijo de ahí susurrando: «Está loca», y eso hizo que Lucas se acercara aún más. Sintió el corazón acelerarse, como si algo invisible lo llamara. Quedó frente a frente con ella. «¿Por qué tan serio?», preguntó Hilda,
arqueando las cejas. Lucas tartamudeó. Es que lo que dice ahí es verdad. Es verdad para quien cree, respondió sin dudar. Su voz sonaba tranquila, pero cargada de una extraña certeza. Él bajó la vista y mordió su labio. Entonces, ¿si yo creo puedes curar a mi papá?, preguntó con ese tono quebrado que nace entre la esperanza y el miedo. Hilda lo observó en silencio por unos segundos. Sus ojos se suavizaron. ¿Qué tiene él? Cáncer, dijo Lucas, bajito, como si la palabra en sí fuera peligrosa. Los médicos dijeron que va a morir pronto. El niño tragó el llanto y continuó, casi en un susurro. Pero, si tú lo curas, te juro que él te adoptará. Hilda abrió los ojos, sorprendida. Aquellas palabras le entraron muy dentro, como una luz en un rincón oscuro del alma. Por un instante, pareció estremecerse. Las risas lejanas de los adolescentes regresaron, pero ahora sonaban como si vinieran de otro mundo. Hilda respiró profundo, como quien lucha contra viejos recuerdos. No necesitas prometerme nada, dijo al fin, con una leve sonrisa. A veces, las promesas más bonitas son las que duelen después. Lucas frunció el ceño, confundido, pero no apartó la mirada. ¿No me crees?, preguntó él con la voz temblorosa. Sí te creo, respondió ella, pero antes que nada quiero conocerlo, quiero ver quién es ese hombre al que amas tanto. En ese momento, una sombra cubrió la tienda. Hilda levantó la vista y vio la figura cansada de Domenico acercándose lentamente, apoyado en un bastón. Su rostro estaba pálido, los pasos arrastrados, pero había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cada respiración parecía desgarrarlo por dentro, pero aún así intentó sonreír para no asustar a su hijo. «Lucas, ¿qué es esto?», murmuró, tratando de parecer paciente, aunque el malestar era evidente. «Papá, ella es la niña de la que te hablé», respondió el muchacho con la voz llena de esperanza. «Dijo que puede ayudarte». Domenico frunció el ceño y miró el cartel. Las palabras «curo personas con cáncer» parecían burlarse de él, como una ironía cruel del destino. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó con el tono cansado de quien ya no tiene fuerzas ni para enojarse. Pero Hilda no retrocedió. Estaba frente a él como una pequeña fortaleza. «No es una broma», dijo, simple pero firme. Su mirada no vacilaba. El silencio que se formó parecía vivo, casi palpable. Domenico estudió a aquella niña con una mezcla de incomodidad y curiosidad. «¿Quién es ella? ¿Por qué me mira así?», pensó, tratando de entender qué había en ese rostro pequeño que lo perturbaba tanto. Lucas se colocó entre los dos ansioso. «Papá, si tú dejas, ella puede intentarlo. Por favor, déjala». Las manos del niño temblaban, y Domenico sintió el corazón apretarse. Miró a su hijo y vio allí no solo miedo, sino fe, algo que él mismo ya no tenía. «¿Cómo te llamas?», preguntó Domenico volviéndose hacia la niña. «Hilda», respondió ella. «Y usted es Domenico Santoro». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Todo el mundo sabe quién fue usted», dijo ella dando un leve énfasis al pasado. Esa frase atravesó el aire como una flecha. «Fue». El verbo pesó en los oídos de Domenico más de lo que quisiera admitir. Respiró hondo, tratando de contener el orgullo herido. «Fui, es verdad», dijo con una media sonrisa triste. «Pero ahora, niña, solo quiero vivir lo poco que me queda con mi hijo». Hilda lo observaba sin pestañear. Había algo en la forma en que lo miraba, una comprensión profunda como si viera más allá del dolor físico. «¿Aún quiere vivir?», preguntó. Domenico se irritó. «Claro que quiero. ¿Quién no quiere vivir?». «Mucha gente que dice eso ya ha renunciado por dentro», respondió ella serena sin apartar la mirada. El hombre tragó saliva. Aquella niña hablaba como un adulto,
y lo más extraño era que cada palabra parecía infiltrarse en sus defensas, abriendo heridas que intentaba ocultar incluso de sí mismo. Lucas los miraba a ambos confundido, sintiendo que algo muy serio estaba ocurriendo, aunque no entendía bien qué. Domenico se pasó la mano por el rostro, exhausto. «Mira, Hilda, te agradezco tu buena voluntad, pero nadie puede ayudarme». «Eso es lo que usted cree», respondió ella. «No es creencia, es realidad», replicó él áspero, aunque sin fuerza en la voz. «Ya lo han intentado todo». «Menos lo que importa», dijo la niña, «y no hablo de medicina». Las palabras resonaron en el aire, extrañas, casi enigmáticas. Domenico guardó silencio, intentando entender qué quería decir. Había algo en ella que lo desarmaba, como si un espejo invisible lo obligara a enfrentarse con su propia alma. Antes de que pudiera responder, Hilda dio un paso al frente. «No será necesario que me adopte», dijo de repente, con voz firme. Lucas abrió los ojos, sorprendido. Domenico arqueó las cejas, confundido. «¿Cómo dices?», preguntó, tratando de descifrar el tono de la niña. «Fui yo quien dijo eso», intervino Lucas apresurado. «Solo quería que usted tuviera una familia otra vez, y que ella también la tuviera». Domenico lo miró, con el corazón apretado, sin saber qué decir. Hilda mantuvo la mirada fija en él. «Ya entenderá por qué», añadió con serenidad, como si ya supiera lo que estaba por venir. El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de significados no dichos. Por un momento, Domenico sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si aquella niña supiera algo que él mismo aún ignoraba, algo que el tiempo estaba a punto de revelar. Sin dar más explicaciones, Hilda se volvió hacia un lado, señalando el final de la plaza, donde las luces comenzaban a encenderse. «Vengan conmigo», dijo con la naturalidad de quien da una orden sencilla. Lucas miró a su padre, pidiéndole permiso con los ojos. Domenico dudó, sintiendo el peso del cuerpo y de la incertidumbre. «Es una locura», pensó, pero cuando miró a su hijo, esa mirada pequeña suplicando esperanza, algo dentro de él cedió. «Está bien», murmuró, derrotado. «Muéstranos el camino, Hilda». Y mientras la niña comenzaba a caminar, el millonario la siguió, sin imaginar que el camino que le esperaba lo llevaría directo al pasado que más temía. El sol ya se escondía detrás de los árboles cuando Hilda comenzó a caminar, sin decir a dónde. Las luces de los postes se encendían una a una, proyectando sombras largas sobre el suelo empedrado. Domenico, exhausto, intentaba seguirle el paso lentamente, apoyándose en su bastón mientras su cuerpo pedía descanso. Lucas caminaba entre los dos, tomado de la mano del padre y de la niña, como si tratara de unir dos mundos distintos. «Parece saber a dónde va», pensaba el hombre, intrigado. Cada calle recorrida lo alejaba más de su mundo de lujo y lo acercaba a un silencio que no sabía explicar, el tipo de silencio que precede a una revelación. Las vitrinas elegantes y los autos importados quedaron atrás. Ahora las calles eran angostas, con casas sencillas, algunas con muros agrietados, otras con las puertas abiertas y olor a comida en el aire. Domenico sentía el peso de la diferencia. La gente que pasaba lo miraba disimuladamente, reconociendo aquel rostro que alguna vez fue símbolo de poder y éxito. «¿Es él?», susurró una señora desde la acera. Él fingió no escuchar. Su cuerpo dolía, pero su mente dolía más. «¿Por qué estoy siguiendo a una niña que dice curar el cáncer?», se preguntaba, aunque en el fondo sabía que no era solo curiosidad. Era necesidad. Hilda seguía firme al frente, el cabello moviéndose con el viento tibio de la noche. A veces giraba el rostro para asegurarse de que ellos aún la seguían. Lucas tropezaba, pero no soltaba las manos de nadie. «¿Falta mucho, Hilda?», preguntó jadeante. Ella lo miró y respondió con una dulzura que contrastaba con su mirada decidida. «Falta poco. El lugar a donde vamos guarda respuestas que ni siquiera saben que están buscando». Domenico rió, cansado y con ironía.
¿Respuestas? Yo solo quiero un poco de aire y quizá más tiempo para ver crecer a mi hijo. Hilda no respondió. Solo siguió caminando, y de algún modo el sonido de sus pasos parecía guiar no solo sus cuerpos, sino también algo dentro de él que llevaba años perdido. Llegaron frente a una casa sencilla, con la fachada azul descascarada y una luz parpadeante en la veranda. El portón estaba entreabierto, había macetas enmarcando la entrada, y el aroma a café recién hecho escapaba por una ventana. Ese olor, por alguna razón, paralizó a Domenico. Su corazón se aceleró y un frío le recorrió la espalda. No. No puede ser, pensó con la mirada fija en la puerta. Hilda se volvió y dijo con voz calma, pero cargada de un peso invisible: «Ahora va a entender por qué no necesita adoptarme». Domenico parpadeó, confundido. «¿Cómo dices, niña?». Pero ella simplemente empujó el portón y subió el pequeño escalón, tocando la puerta con suavidad. El sonido de los pasos resonó dentro de la casa, y pronto la manija giró. La puerta se abrió, revelando a una mujer. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apurado, y su rostro, aunque marcado por el tiempo, aún conservaba rasgos de una belleza serena. Cuando sus ojos se encontraron con los de Domenico, el aire entre ellos pareció disolverse. Él dio un paso atrás, incapaz de respirar. «Eva», susurró, casi sin voz. El nombre salió como un fantasma que juraba haber enterrado hacía años. La mujer permaneció inmóvil, la mirada humedecida, la respiración temblorosa. Por un instante, nadie dijo nada. El tiempo se detuvo ahí entre ellos, como si el mundo entero aguardara lo que vendría después. Hilda, inmóvil, observaba la escena con semblante serio. Lucas miraba a su padre y a la mujer, confundido. «Papá, ¿la conoces?», preguntó, sin comprender el peso que flotaba en el aire. Domenico intentó responder, pero la voz le falló. «Yo...». Eva dio un paso al frente. «Sí me conoce», interrumpió, con un tono que mezclaba dolor y firmeza. «O al menos me conoció alguna vez». Domenico sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los recuerdos vinieron en fragmentos, risas antiguas, el olor a lluvia, promesas hechas en la juventud y olvidadas con el tiempo. Eva. El nombre resonaba en su mente, junto con su rostro, más joven, más vivo, más suyo. Intentó recomponerse, pero la vergüenza pesaba. Yo no sabía que aún estaba viva», interrumpió ella, con una sonrisa amarga. El aire se volvió más denso. Hilda dio un pequeño paso al lado y se quedó entre los dos, como un lazo invisible. Su mirada se movía entre el padre que apenas conocía y la madre que siempre intentó comprender. «Él lo tuvo todo, mamá», dijo, sin alzar la voz. «Menos a nosotras». Domenico giró el rostro lentamente, aturdido. «¿Mamá?», repitió con la voz quebrada. Su corazón latía desbocado. «Hilda, ¿qué quieres decir?». Eva respiró hondo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, Domenico», dijo, bajito. «Ella es tu hija». El hombre tambaleó como si hubiera recibido un golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el sonido de los grillos se oía ya. Solo el peso de una verdad que llegaba demasiado tarde, pero aún a tiempo de cambiarlo todo. El aire dentro de aquella casa parecía demasiado denso para respirar. El silencio pesaba sobre todos, roto solo por el ladrido distante de un perro en la calle. Domenico seguía parado en la puerta, incapaz de cruzar el umbral, como si ese límite dividiera dos vidas, la que fingía tener y la que había abandonado. Eva, firme, sostenía su mirada con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Hilda, entre los dos, era el lazo y la herida. Lucas observaba en silencio, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo en el pecho que nada volvería a ser igual después de ese momento. Domenico intentó hablar, pero la voz
se le quedó atrapada. Yo... No sabía que ella era... Eva lo interrumpió. ¿Tu hija? Pues debiste saberlo. Te busqué, Domenico. Toqué puertas, escribí cartas, pedí noticias. Simplemente desapareciste. Él bajó la cabeza, avergonzado. Era joven, Eva. Tenía miedo. No sabía cómo manejar todo aquello. ¿Manejar qué? La voz de ella tembló, pero no perdió fuerza. ¿La responsabilidad de un amor verdadero? ¿De una niña creciendo dentro de mí? Domenico cerró los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaron a resbalar por su rostro. Creí que hacía lo correcto. Quería construir algo antes de volver por ustedes, pero el éxito me devoró. Y nunca volviste, completó ella, amarga, porque el éxito te bastó. El recuerdo del pasado regresó con fuerza. Eva lo veía como era entonces, un joven apuesto, ambicioso, lleno de sueños. Prometía el mundo, hablaba de casarse, de tener hijos, de darle lo mejor. Pero bastó la noticia del embarazo para que todo se derrumbara. Él desapareció diciendo que no estaba listo. La vida siguió, pero en direcciones opuestas. Ella crió a la hija sola, trabajando en casas ajenas, lavando ropa por las noches, llorando bajito cuando Hilda preguntaba quién era su padre. Un hombre que el tiempo se llevó, respondía, intentando proteger a la niña del dolor que aún le ardía por dentro. Ahora, ese mismo hombre estaba ahí, frente a ella, enfermo, frágil, con el alma expuesta. El tiempo había cobrado caro cada una de sus decisiones. Me dejaste con una hija en el vientre y nunca miraste atrás, dijo Eva, firme pero con la voz entrecortada. Vi nacer a nuestra hija sin ti. La vi crecer preguntando dónde estaba su padre, y cuando creí que había aprendido a perdonar, ella me apareció con tu nombre otra vez, enfermo, al borde de la muerte. Domenico respiró hondo, el cuerpo tembloroso. Me arrepentí, durante años, Eva, pero cuando intenté buscarte, ya era tarde. El orgullo me detuvo. Y cuando llegó el cáncer, entendí que tal vez era un castigo. Eva soltó una risa amarga. ¿Castigo? Castigo fue ver a mi hija ser ridiculizada en la plaza por intentar salvar vidas, mientras su padre, el gran Domenico Santoro, aparecía en las revistas al lado de otras mujeres. Sus palabras eran cuchillas, y cada una encontraba el lugar exacto donde él aún sangraba. Hilda, desde un rincón, observaba todo. Las lágrimas le corrían, pero se mantenía firme. No necesitaba lujo, papá, dijo con voz baja pero decidida. Solo quería conocerte, saber si todavía existías. Domenico levantó la mirada, ahogado por la culpa. ¿Merezco todo esto? No, respondió Eva. Nadie merece ser odiado para siempre, pero es imposible olvidar. El sonido de un vaso puesto sobre la mesa rompió el silencio. La tensión parecía crecer junto con el aire espeso que llenaba el ambiente. Lucas se acercó despacio y tomó el brazo de su padre. «Papá, ¿estás bien?» Domenico lo miró con ternura y dolor. «No, hijo, pero quizá empiezo a estarlo». Eva se volvió hacia Hilda, tocándole el rostro con cariño. «No debiste traerlo aquí, hija. Algunas heridas nunca sanan». Hilda sostuvo la mano de su madre y respondió con firmeza. «A veces, para sanar el cuerpo hay que curar lo que vino antes». Domenico, ahora sentado, los miraba en silencio, admirado. Por primera vez comprendía la fuerza que había perdido al elegir la ausencia. El silencio entre ellos era casi una conversación, un intercambio de arrepentimientos, de amor no vivido y de recuerdos inconclusos. Lucas, aún confundido, miró a Hilda y susurró: «Entonces, ¿eres mi hermana?» Ella sonrió con tristeza. «Creo que sí. El destino tiene una forma extraña de juntar lo que el dolor separó». Por un momento, nadie dijo nada más. El viejo reloj en la pared marcaba cada segundo, como subrayando el peso de aquel reencuentro. Domenico respiró hondo y se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Caminó hacia Eva y con la voz quebrada murmuró: «Sé que no merezco perdón,
pero quiero saber si aún hay algo que pueda reparar. Eva desvió la mirada, conteniendo las lágrimas. No se puede reparar el pasado, Domenico, pero quizá todavía haya tiempo para no repetir el error. La noche cayó sin prisa, y el silencio que llenaba la calle parecía acompañar los pasos pesados de Domenico y Lucas mientras se alejaban de la casa azul. El hombre caminaba despacio, el cuerpo exhausto, el alma hecha pedazos. Lucas, aún sin entenderlo todo, sostenía con fuerza la mano de su padre. «Ella es mi hermana, ¿verdad?», preguntó rompiendo el silencio. Domenico tardó en responder. «Sí, hijo, lo es». Y las palabras salieron con el peso de quien confiesa un pecado al viento. Miró hacia atrás y por la ventana aún encendida vio a Hilda parada observándolos. Su mirada era una mezcla de dolor y esperanza, y aquello lo desgarró por dentro. «Dejé la mitad de mi vida en esa casa», pensó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. En los días siguientes el hombre no halló paz. Las palabras de Eva resonaban sin cesar en su cabeza. «Me dejaste con una hija en el vientre». El arrepentimiento se volvió un visitante constante, colándose en sus pensamientos, incluso cuando intentaba dormir. Fue Lucas quien rompió la apatía del padre una mañana, tirando de su mano. «Papá, ¿y si vamos otra vez allá?». Domenico dudó, pero los ojos del niño suplicaban. «Solo para ver si está bien, Hilda». El sonido de aquel nombre era como una luz tenue en una habitación oscura. El millonario exhaló hondo, sintiendo el cuerpo quejarse. «Está bien, hijo. Vamos». Por primera vez, no era el padre quien guiaba al hijo, era el hijo quien guiaba al padre. Volvieron a la casa azul. Domenico llevaba en las manos una canasta de frutas, el gesto sencillo de quien intenta reparar lo irreparable. Eva abrió la puerta, sorprendida, pero no dijo nada. Hilda apareció detrás de ella, desconfiada. «Solo venimos a dejar esto», explicó él, sin atreverse a entrar. «No hace falta. Tenemos suficiente», respondió Eva, seca. Lucas se apresuró a intervenir. «Es que papá quiere ayudar. Sabe arreglar cosas. Mire», señaló la ventana con el vidrio roto. «Puede repararla». Eva miró al niño y suspiró. «Si eso quieres, la ventana te espera». Hilda lo observaba con los brazos cruzados, tratando de entender si ese hombre que apenas conocía merecía una segunda oportunidad. Los días se repitieron y Domenico empezó a aparecer con frecuencia. A veces llevaba pan, otras herramientas, arreglaba la ventana, luego el portón, después una tubería que goteaba. El cuerpo seguía doliéndole, pero el trabajo parecía anestesiarle el alma. Lucas, siempre presente, construía pequeños puentes de afecto. «Papá, juega cartas con nosotras», decía sentándose en la mesa improvisada. Hilda lo miraba con desconfianza, pero terminaba cediendo, aunque fingiera impaciencia. En medio de una partida, cuando Lucas perdió y frunció el ceño, ella rió. Rió de verdad, por primera vez. Y aquel sonido simple atravesó el corazón de Domenico como una bendición silenciosa. «Quizá esto es vivir», pensó, secándose disimuladamente una lágrima. Eva observaba desde lejos, lavando los platos y fingiendo indiferencia, pero su mirada la traicionaba. Algo dentro de ella comenzaba a renacer. Cada gesto del hombre, cada esfuerzo, cada silencio, cada intento, reabría recuerdos de un tiempo en que él la hacía sonreír. Una tarde lo vio limpiar el suelo después de reparar una tubería y murmuró, casi sin darse cuenta, «¿Quién diría?». El hombre que un día mandaba en el mundo, ahora barriendo mi cocina. Domenico la oyó y respondió con una media sonrisa cansada. «El mundo me obedeció, Eva, pero yo nunca aprendí a obedecer al corazón». Ella apartó la mirada, pero sus palabras quedaron resonando, y en ese instante el silencio entre ellos pareció un tipo de perdón que aún no se decía en voz alta. El tiempo, discreto, comenzó a coser las grietas. Lucas y Hilda jugaban en el patio,
ensuciándose de tierra y riendo fuerte. Eva se secaba las manos en el delantal, mientras Domenico, sentado, los observaba. Parecen hermanos de verdad, pensó, y el pecho se le llenó de una paz que hacía mucho no sentía. Cuando Hilda tropezó y cayó, Lucas fue el primero en extenderle la mano. «Levántate, tonta», dijo riendo. Ella miró a su padre y por primera vez le sonrió también. Una sonrisa tímida, pero real. Domenico devolvió el gesto, con los ojos llenos de lágrimas. Era poco, pero era el comienzo de algo. Pequeño, incierto, pero vivo. Y a veces de eso están hechos los nuevos comienzos. Aquella noche parecía demasiado tranquila, como si el destino se hubiera dormido. La cena fue sencilla, llena de risas tímidas. Hilda y Lucas habían insistido en que Domenico comiera más, y él entre toses bromeó con el sazón de Eva. «Sigue siendo horrible», dijo, arrancándole una sonrisa sorprendida. Por unos instantes, el ambiente recordó lo que un hogar debía ser. La casa azul se sentía distinta, viva, cálida, respirando con ellos. Pero detrás de las sonrisas, el cuerpo de Domenico ya mostraba señales de colapso. El dolor llegaba en oleadas y cada una se llevaba un pedazo de lo poco que le quedaba. Ya era madrugada cuando un ruido seco retumbó desde el baño. Un golpe fuerte, seguido de un silencio aterrador. Eva fue la primera en incorporarse, con el corazón acelerado. «¡Domenico!», llamó, pero no hubo respuesta. El segundo llamado salió con pavor. «¡Domenico!». Hilda en el cuarto de al lado despertó con el grito y corrió descalza por el pasillo. La escena la golpeó como una pesadilla. El hombre tendido en el suelo frío, el cuerpo rígido, el rostro demasiado pálido. «¡Papá! ¡Papá!», gritó Lucas, que llegó detrás tropezando entre lágrimas. El baño parecía demasiado pequeño para tanto dolor. Eva se arrodilló junto al cuerpo, palpándole el rostro. «¡Está helado!», gritó desesperada. El reloj en la pared marcaba las 2:17. El sonido del llanto de los niños se mezclaba con la respiración entrecortada de Eva. Hilda sostenía la mano de su padre y la movía, como si intentara traerlo de vuelta. «Despierta, por favor, despierta». Eva temblaba mientras marcaba el número de emergencia. «Por favor, vengan rápido, se desmayó, no despierta». Lucas apoyó la cabeza en el pecho de su padre, buscando latidos. «Mamá, todavía está vivo, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada por el miedo. Eva no respondió. Lo miraba como quien enfrenta un precipicio. «No ahora, no después de todo esto», pensó tragándose el llanto. Los minutos hasta la llegada de la ambulancia se sintieron eternos. Hilda se arrodilló en el suelo y juntó las manos, los ojos húmedos mirando al techo. «Dios, por favor, no te lo lleves ahora. Sé que tienes planes, pero, por favor, déjalo vivir». Las palabras salían entre sollozos. Eva la observaba, confundida, sin saber si aquello era fe o desesperación. «Si él sobrevive, prometo que seremos una familia. Lo juro», dijo Hilda con la voz ronca. Lucas lloraba abrazado al cuerpo del padre, repitiendo bajito: «No te vayas, papá. Quédate con nosotros, quédate». Y en ese cuarto pequeño, entre azulejos fríos y respiraciones entrecortadas, un amor desesperado se transformaba en oración. La ambulancia llegó con las sirenas cortando la madrugada. El resplandor rojo invadió las paredes de la casa como una herida abierta. 2 paramédicos entraron apresurados. «¡Aparte a los niños!», gritó uno de ellos. Eva jaló a Lucas y Hilda hacia atrás, pero ninguno quería soltar al padre. «¡Va a morir, mamá!», gritaba el niño intentando liberarse. «No, va a luchar», dijo Eva, aunque su voz temblaba de miedo. El sonido del desfibrilador retumbó en el baño. El olor a alcohol, metal y desesperación llenaba el aire. Hilda lloraba en silencio, el rostro escondido entre las manos, mientras al otro lado de la pared, el hombre que acababa de perdonar luchaba por su vida. Afuera, el frío de la madrugada castigaba la piel. El portón de la casa azul quedó abierto, y el ruido de la camilla rodando por la acera
rompió el silencio de la calle. Lucas corría al lado, llorando, mientras Hilda venía detrás, con el corazón desbocado. Eva los alcanzó y abrazó a los dos por los hombros. «Vamos con él». El conductor asintió y abrió la puerta de la ambulancia. Hilda subió primero, sin mirar atrás. Mientras el vehículo se alejaba con las luces parpadeando, Eva abrazó con fuerza a los niños. Nadie decía una palabra. Solo el sonido de la sirena llenaba el aire. El sonido del miedo, de la culpa y de la fe chocando en el corazón de una familia que por primera vez estaba completa, justo en el momento en que podía perderlo todo otra vez. El hospital parecía un universo paralelo, frío, lleno de ecos y olor a desinfectante. Las luces blancas iluminaban rostros cansados y miradas perdidas. Domenico permanecía inmóvil en la camilla, rodeado de tubos y aparatos que pitaban a intervalos regulares. Un tubo salía de su brazo, otro de su nariz. Eva, sentada en una banca del pasillo, tenía el rostro hundido entre las manos. Hilda y Lucas dormían en su regazo exhaustos, con los rostros aún manchados de lágrimas. El tiempo parecía arrastrarse, y el tic-tac del reloj en la pared era casi cruel. Cada segundo que pasaba podía ser el último. Un médico se acercó con el semblante grave. «Entró en colapso por una falla multiorgánica», explicó en voz baja. «Haremos todo lo posible, pero es una situación muy delicada». Eva asintió sin responder. Sabía que esas palabras eran una forma amable de decir que las probabilidades eran casi nulas. Hilda levantó la cabeza, los ojos rojos. «¿Va a morir?», preguntó sin rodeos. El médico respiró hondo. A veces, incluso cuando el cuerpo se rinde, el corazón encuentra un motivo para quedarse. Y diciendo eso, se alejó por el pasillo, dejando tras de sí el eco de una esperanza demasiado frágil para ser real. Las horas pasaron. La madrugada se volvió mañana, y la mañana un borrón de espera. Hilda permanecía al lado de la cama, apretando la mano de su padre con fuerza. «Sé que puedes oírme aunque no lo parezca», murmuró con la voz temblorosa. «No estás solo, me escuchas». Las máquinas pitaban con ritmo constante, indiferentes al dolor humano. Lucas dormía en una silla abrazando una almohada. «Papá, si te vas, llévate mi miedo, pero no te lleves mi corazón», susurró entre sollozos. Eva, apoyada contra la pared, los observaba y pensaba en cuántas veces había odiado a ese hombre, y cuántas veces aún lo amaba sin admitirlo. A cada pitido del monitor se encogía, temiendo lo peor. «No ahora, no cuando por fin comenzamos a perdonar», pensó. Entonces, algo cambió. Un sonido diferente, una pausa en el pitido de las máquinas, un movimiento casi imperceptible en los dedos de Domenico. Hilda abrió los ojos de golpe. «¡Mamá! ¡Movió la mano!». Eva se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. «Debe ser un espasmo», intentó decir, pero la voz se le quebró. De repente, el pecho del hombre se levantó con un suspiro profundo. El monitor emitió nuevos sonidos. «¡Está despertando!», gritó Hilda, con lágrimas corriéndole por el rostro. Domenico abrió los ojos lentamente, parpadeando como quien despierta de un sueño demasiado largo. Su mirada perdida buscó hasta encontrar la de su hija. Un silencio absoluto llenó la habitación, el tipo de silencio que precede a un milagro. El médico entró apresurado, confundido por los signos vitales que veía en el monitor. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró revisando los aparatos. «Esto no tiene sentido». Los latidos estaban estables, la oxigenación perfecta. Ningún rastro de la falla anterior. Eva se llevó la mano a la boca, atónita. «¿Está bien?», preguntó. El médico negó con la cabeza, sorprendido. «Más que bien. Es como si su cuerpo se hubiera regenerado». Hilda apretó la mano de su padre con fuerza. «Te dije que no estabas solo», susurró sonriendo entre lágrimas. Domenico la miró, con los ojos llenos de emoción. «Tú...», respiró hondo. «Fuiste tú quien me trajo de vuelta». Intentó incorporarse,
aún débil, pero decidido. La mirada que lanzó hacia las tres era distinta. Había luz donde antes solo había cansancio. «¿Sabes por qué estás curado?», dijo Hilda, con voz tranquila, casi sagrada. «Porque lo que te mataba no era el cáncer, era la ausencia, y lo que te salvó fue el amor que volvió». Las lágrimas de Eva corrieron sin resistencia. Lucas abrazó a su padre, llorando fuerte. «Sabía que no te irías». Doménico los envolvió a los dos entre sus brazos, sintiendo el calor de sus hijos contra su pecho. «No me voy a ningún lado», respondió conmovido. Y en ese abrazo, el hombre que alguna vez lo tuvo todo entendió por fin que lo había curado realmente, no la medicina, sino el perdón que había renacido en el corazón de una niña. Los días siguientes estuvieron llenos de asombro y celebración. Los médicos, incrédulos, repitieron todos los exámenes y llegaron a la misma conclusión: el cáncer había desaparecido. No existía una explicación posible. «Milagro», murmuró alguien en el pasillo, y Eva solo bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Doménico salió del hospital caminando, todavía débil, pero con un brillo nuevo en la mirada. El mismo brillo que Hilda veía en sus propios sueños. En el estacionamiento se arrodilló frente a los niños y murmuró: «Ustedes me trajeron de vuelta». Hilda sonrió. «Ahora te toca a ti volver a casa». Pero lo que ella no imaginaba era que casa tendría para él un nuevo significado. La noticia de su alta se propagó rápidamente. Empleados, socios y viejos amigos lo buscaron, ofreciéndole homenajes y fiestas, pero nada de eso lo conmovía. Sentado en la terraza de la mansión, Doménico miraba a su alrededor y se daba cuenta de cuánto todo ese lujo le parecía vacío ahora. Las lámparas, las alfombras importadas, el silencio de las habitaciones, todo gritaba ausencia. Lucas lo observaba desde lejos y preguntó: «¿Vamos a volver a vivir aquí?». Doménico tardó en responder. «No sé si quiero», confesó. «Aquí hay de todo, menos vida». El niño asintió en silencio, y por primera vez ambos estuvieron de acuerdo sin necesidad de palabras. Esa misma tarde llegó una visita inesperada. Eva, con las manos entrelazadas y la mirada tranquila, apareció en la puerta. Hilda estaba a su lado sosteniendo una bolsa con frutas. «Vinimos a ver cómo estás», dijo ella con tono neutro. Doménico sonrió. «Vivo, y eso ya es más de lo que merecía». Hilda observaba la mansión con curiosidad, pero también con cierta distancia. «Es bonita», comentó, «pero no parece un hogar». El hombre bajó la mirada. «Es porque nunca lo fue». Eva cruzó una mirada con él, y allí, sin muchas palabras, comenzó a formarse una idea. Al día siguiente Eva volvió. Esta vez traía una invitación, simple y directa. «¿Por qué no vienen a vivir con nosotros?». Doménico se sorprendió. «¿En tu casa?». «En nuestra casa», corrigió Hilda con firmeza. «Fue allí donde volviste a nacer, ¿recuerdas?». Él miró a Lucas, que sonreía emocionado. «Mamá cocina mejor que el chef de la mansión», bromeó el niño. Eva se encogió de hombros. «Es un lugar pequeño, pero lleno de vida, y tal vez eso es lo que necesitamos ahora». Doménico no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo. El lujo había perdido sentido, el amor no. La mudanza ocurrió en silencio, sin alardes. El chofer de la mansión ayudó a cargar algunas cajas, y Doménico esta vez decidió llevar solo lo esencial: ropa, fotos antiguas y una pequeña planta que él mismo cuidaba. Cuando el coche se detuvo frente a la casa azul, sonrió. «Qué curioso, parece que he estado regresando aquí durante años», dijo mirando a su alrededor. Hilda tomó la mano de Lucas y lo jaló hacia adentro. «Ven, hermano». El hombre respiró profundo y cruzó la reja. Eva lo esperaba en el porche, con los brazos cruzados. «Bienvenido», dijo con una leve sonrisa. «De nuevo». Y por primera vez él creyó que ese bienvenido era sincero.
Los días pasaron y la casa azul comenzó a llenarse de sonidos que antes no existían. Las mañanas estaban repletas de risas y pasos apresurados. El aroma del café de Eva se mezclaba con el de las panquecas de Lucas, mientras Hilda colocaba flores en la mesa. Doménico ayudaba en el huerto del patio y contaba historias del pasado, siempre interrumpido por las bromas de los niños. Por las noches los cuatro cenaban juntos, a veces en silencio, a veces riendo hasta tarde. Poco a poco, la desconfianza se transformó en costumbre, la costumbre en afecto y el afecto en hogar. Eva, sin darse cuenta, volvió a tararear mientras cocinaba. Hilda empezó a llamar a Doménico papá con naturalidad, y Lucas la abrazaba como si siempre hubiera sido su hermana. Y así, sin promesas ni prisa, se convirtieron en una familia, imperfecta, pero completa. El tiempo, al fin, se encargó de transformar lo que quedaba del dolor en recuerdo. La casa azul ahora respiraba alegría en cada rincón. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con el golpeteo de la lluvia fina sobre las tejas. Eva cocinaba mientras Doménico ponía la mesa, y entre una mirada y otra, ambos sonreían como si se reencontraran por primera vez. Ya no existía el rencor, solo complicidad. Los días eran simples, pero llenos de sentido. Todo lo que antes parecía perdido ahora florecía, y el amor silencioso ocupaba el lugar de la culpa. Eva y Doménico se habían acercado poco a poco, sin prisa, como quien reaprende a tocar una melodía antigua. Por las noches se sentaban en el porche, lado a lado, observando las estrellas. Él tomaba su mano y decía en voz baja, «Todavía parece un sueño». Ella sonreía, apoyando la cabeza en su hombro. «Entonces no despiertes». Su amor renació sin necesidad de promesas, solo con gestos, miradas y la calma del día a día. Él la ayudaba en la cocina, reparaba el techo, contaba historias. Ella reía de sus torpes intentos y a veces simplemente lo observaba con ternura. Era un amor maduro, sereno, sin el peso del pasado, pero con la belleza del perdón. Hilda y Lucas parecían inseparables. Jugaban en el patio, pintaban piedras, inventaban recetas y competían para ver quién reía más fuerte. Doménico los observaba desde lejos, y el pecho se le llenaba de una gratitud imposible de describir. «Son mi segunda oportunidad», pensaba, secándose una lágrima discreta. A veces se sorprendía imaginando cómo habría sido su vida si nunca se hubiera ido, pero entonces Eva lo abrazaba por detrás y susurraba, «No importa lo que fue, solo lo que es, y lo que era bastaba». El pasado, antes una carga, ahora servía solo para recordar cuánto habían sobrevivido. La casa azul, antes escenario de penas, se había convertido en el hogar donde el amor volvió a habitar. Una tarde dorada, Doménico llegó más temprano y encontró a Eva sentada en el porche, cosiendo. Se acercó, se arrodilló a su lado y dijo, con los ojos húmedos, «Pasé la vida intentando ser grande, Eva, y apenas ahora entendí que lo que más necesitaba era hacerme lo bastante pequeño para caber en este hogar». Ella dejó la aguja y tocó su rostro, emocionada. «¿Y cupiste?», respondió con una sonrisa. Hilda y Lucas aparecieron corriendo, agitados, trayendo flores del jardín. «Para ustedes», gritó Lucas. «Para todos nosotros», añadió Hilda riendo. Y el hombre que un día creyó en el poder del dinero, descubría ahora el poder de una mesa sencilla rodeada de amor. La cena de esa noche fue la más ligera de todas. La luz amarilla de la cocina iluminaba los rostros felices, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Eva servía, Hilda contaba historias, Lucas reía a carcajadas. Doménico los observaba en silencio, grabando cada detalle. Cuando todos se quedaron callados por un instante, él levantó la mirada y dijo con la voz entrecortada, «Ustedes son mi milagro». Eva lo miró y asintió. «Y tú, nuestro nuevo comienzo». El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de paz.
era el sonido de lo que ya no necesitaba palabras. Afuera, el viento movía las cortinas y el aroma de la noche entraba por la ventana. Domenico miró a su alrededor y comprendió que por fin el hogar que había buscado toda su vida estaba allí. Pequeño, imperfecto, pero eterno. Los niños jugaban en el suelo. Eva sonreía y él se sentía completo. En ese instante entendió que los milagros no vienen del cielo, nacen de las manos que se extienden, del perdón que se ofrece, del amor que insiste. Y mientras la luna iluminaba la casa azul, el hombre que un día fue millonario y vacío, ahora era solo un padre, un esposo y un hombre en paz. El mundo, allá afuera, podía seguir girando. Pero dentro de esa casa, el tiempo por fin se había detenido, en el lugar donde el amor decidió quedarse. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.